¿Cómo está esa banda sumillosa? Muchas bendiciones. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 16 del libro de Mateo. Estamos justo al final de la segunda gran sección de tres, en la que, o como las que usa Mateo para organizar su evangelio. Mateo, capítulo 16, comenzando en el verso 13. ¿Me acompañan en la lectura, por favor? Dice así la palabra de Dios. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oramos. Señor, vaya pasaje que traes a nuestra consideración mientras, Señor, perseveramos en tu palabra capítulo por capítulo, verso por verso. Qué hermoso y qué precioso pasaje, Señor. Rogamos que abras nuestros ojos y con estos nuestro corazón, para que podamos ver en tu preciosa palabra las maravillas de tu ley. Y que, Señor, contemplando en ella tu gloria como en un espejo, sigamos, Señor, siendo transformados como a tu imagen por tu espíritu. Es lo que los semillosos, en todas partes donde nos conectamos y perseveramos y tenemos comunión, oramos en el nombre precioso de Jesús, tu Hijo amado. Y los sumillosos y semillosos decimos, así sea. Amén y amén. Es interesantísimo ver a Pedro al principio y al final de esta gran sección. Recordemos que Mateo organiza su evangelio en tres secciones mayores. La primera parte, Jesucristo, su presentación, capítulos 1 desde el verso 16, después de su genealogía, hasta el capítulo 4, verso 16. Después la segunda parte, la que está concluyendo el día de hoy, Jesucristo, su ministerio público, capítulo 4, verso 16, hasta el capítulo 16, verso 20. Cuando comenzamos a leer y reflexionar y estudiar a Mateo juntos, y yo les leí este bosquejo, muchos de nosotros dijimos, esto se ve muy lejos, o quizá esto no tiene mucho sentido, pero ahora ya este gran rompecabezas empieza a tener sentido en nuestras mentes y en nuestro corazón, ¿verdad que sí? La tercera gran parte justamente comienza la siguiente semana en el verso 21. Jesucristo, su pasión y resurrección. Capítulo 16, versos 21 hasta el capítulo 28, verso 20. Y decía yo que esta gran sección comienza cuando Pedro, siendo llamado por Jesús, dejándolo todo, decide seguir al Señor. Ahora, en esta misma sección, termina con esta maravillosa confesión del mismo Pedro, que es el primer discípulo que decide seguir a Jesucristo. Así lo organiza Mateo, representando pues a esta nueva comunidad a la que el Señor se refiere como su iglesia. Y este no es un término religioso para nada, es un término político, gubernamental, hace referencia a una asamblea sacada de su contexto para cubrir propósitos distintos, un llamado específico que Dios tiene para su nueva comunidad, su iglesia. Lo que Israel fue para Jehová en el Antiguo Testamento, el Señor lo retoma, pero ahora con su iglesia. Muy bien. Ahora Pedro le toca articular aquello que los discípulos para ese momento sabían bien, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y me refiero que en el capítulo 14, cuando Jesús viene a sus discípulos, ¿se acuerdan? Andando sobre el mar, les vemos a todos ellos recibiendo a Jesús en la barca y diciendo, verdaderamente, Señor, eres el Hijo de Dios. Ahora, repito,
bajo la inspiración del Espíritu Santo, por revelación del Padre, por supuesto, como estos discípulos, a Pedro le toca articular esta preciosa revelación. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta sección podemos notar 3 títulos mayores dados a Jesús. ¿Ya los observaron? Los vamos a comentar en las células. El primero es aquel que, tomado del libro de Daniel, capítulo 7, Jesús usaba constante y consistentemente. Y me refiero a él, el Hijo del Hombre, quien se sienta en el trono con autoridad para reinar. Según, repito, Daniel, capítulo 7. Ahora, esta confesión nos dice la verdadera identidad de ese Hijo del Hombre. ¿Cuál es esta identidad? El Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Esta confesión de Pedro no obedece a una mera suposición, sino a la revelación, decía yo, misma del Padre, la cual nosotros ya habíamos escuchado a la hora de su bautismo. Leíamos en el capítulo 3, verso 16, y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios descendiendo como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. En la historia anterior, allá en el capítulo, mejor dicho, aquí en el capítulo 16, vemos a los fariseos y saduceos demandar a Jesús una señal del cielo y no recibir absolutamente nada. Pero aquí vemos a Pedro sin demandar absolutamente nada, recibiendo la maravillosa señal del cielo. ¿Cuál es esta? La revelación misma de la identidad del Hijo de Dios. No cabe duda que lo que leímos y escribió Mateo en el capítulo 11, versos 25 al 27 es cierto. Cuando Jesús, adorando al Padre, decía: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas y se las has revelado a los niños. Repito, los fariseos demandaban una señal y esta no les fue dada. Y Pedro, sin demandar absolutamente nada, como un niño viniendo a Jesús, les revelaba la identidad del Hijo del Hombre, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien. Jesús, pues, responde a esta confesión de Pedro con una preciosa celebración que consiste en 3 grandes promesas. Jesús responde a esta confesión, repito, con 3 grandes promesas. ¿Cuáles son estas? La iglesia del Señor es el título, pues, de esta reflexión. Su fundamento, a partir del verso 18. Su poder, la segunda parte del verso 18. Y en tercer lugar, su autoridad, versículos 19 y 20. La iglesia del Señor, su fundamento. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Verso súper controversial, y no porque la Biblia no sea clara, y no porque su contexto no sea elocuente, sino, bueno, ya nos dice la palabra, que los inconstantes e indoctos tuercen la palabra de Dios, y dice el apóstol Pablo, para su propia perdición. Pero sí, es un verso del cual se ha dicho demasiado, pero demasiado no tanto de lo que está escrito, sino demasiado de las ideas, conjeturas y presuposiciones de las personas. ¿Sería posible que Jesús estuviese en este verso correspondiendo a la confesión de Pedro con un acto de simple cortesía al hablar bien de Pedro? En México le decimos a esto: ¿será que Jesús le está dando un guayabazo celestial? ¿No? No, sí, tú también eres Pedro y sobre esta roca. ¿O será que Jesús está solamente dándole un nuevo nombre y nada más? El nombre de Cefas, que es la versión, perdón, latina del nombre Pedro en griego, ya le había sido dada por Jesús a Pedro, o a Simón, mejor dicho, cuando su hermano Andrés le trajo a Jesús
al principio del Evangelio de Juan. ¿Lo recuerdan? En el capítulo 1, versos 41 y 42, leemos lo siguiente. Este halló primero a su hermano Simón, hablando de Andrés, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Aquí hago una pausa. Y había Simones, como en México hay Joséses. Y hay Simón de Arimatea, y Simón el Cananita, y Simón, como no, había demasiados Simones. Y Jesús le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que traducido quiere decir Pedro. Repito, es la versión latina del nombre Pedro. Entonces, no pienso que estuviese el Señor poniéndole un nombre que ya tenía. A juzgar por el contexto, que sabemos que es la reina de las herramientas bíblicas para la interpretación, contexto, contexto, contexto. Y por la confesión misma de Pedro, Jesús tenía algo distinto que solamente el guayabazo celestial o ponerle un nombre. Isaías ya había hablado de esta piedra de cantera, de donde no solo Pedro, sino Israel como nación habían sido labrados. Isaías 51, versos 1 y 2 dice, óiganme, los que siguen la justicia, los que buscan a Jehová, miren a la piedra de donde fueron ustedes cortados y al hueco de la cantera de donde ustedes fueron arrancados. Y entonces empieza a hablar de este pueblo, que de esta cantera el Señor forjó. Verso 2. Miren a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que les dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Escuchemos nuevamente la respuesta de Jesús y ahora con las palabras que él originalmente usó. Yo también te digo que tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Yo te digo que tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Petros hace referencia a una piedrecita que tú puedes, que cualquiera puede sostener con su mano, mientras Petra se usaba para describir una cumbre, por ejemplo, una gran roca y hasta una montaña o riscos majestuosos. Al usar Jesús dos diferentes palabras en esta pequeña oración, está tratando de hacer una distinción significativa, ya que ambas palabras tienen algo en común y a la misma vez algo completamente distinto. La similitud o lo que tienen en común estas dos palabras, sin duda, pues es el sonido. Petros y Petra, y de allí pudiera venir la confusión, pero la diferencia es que Pedro en sí es el sobrenombre dado a Simón, mientras Petra en este contexto, repito, se refiere a la confesión mismo a la que Pedro mismo, repito, acaba de decir. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esta primera promesa que Jesús nos hace, nos da una afirmación solemne para decirle a Pedro algo como, tan cierto como tú eres Pedro, yo te aseguro que sobre esta roca, la roca de tu confesión, yo edificaré mi iglesia. El Señor está reaccionando no al nombre de Pedro, está reaccionando a la confesión de Pedro y haciendo referencia a esta, no al nombre, sino a la confesión. Jesús le dice, yo te aseguro que así como tú te llamas Pedro, sobre esta gran roca, piedra de cantera, montaña incluso, risco majestuoso de tu confesión, yo edificaré mi iglesia. El mismo Pedro, el mismo apóstol Pedro es quien más adelante, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribe en su primera carta, por lo cual, capítulo 2, versos 6 al 7, también contiene la escritura, escribe el mismo Pedro. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, no está hablando de sí mismo, por supuesto, no será avergonzado. Para ustedes, pues, los que creen, escribe Pedro, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores, como los fariseos y saduceos, han desechado, ha venido a ser la cabeza del ángulo.
Repito, la cita es primera carta de Pedro, Universal, capítulo 2, versos 6 al 7. Pedro mismo no deja lugar a dudas al escribir que es Jesús aquella piedra que los religiosos y el mismo Israel ha rechazado, pero que ha venido a ser cabeza del ángulo y el ancla misma de nuestra fe. Solo en la persona de Jesucristo, la roca inconmovible de los siglos, el principio y el fin, el alfa, el omega, el mismo ayer, hoy y por los siglos, la iglesia de Jesús puede ser edificada. Y enfatizo, quien la edifica no es el hombre, no es la religión, la edifica Jesucristo mismo. Algunas preguntas para pensar y conversar. ¿Piensas que tu fe la sostiene un sistema de creencias? ¿O estás seguro de que Jesús mismo, el Hijo de Dios, la sostiene? ¿Cuál sería la diferencia entre una realidad y otra? ¿Qué sería si tu fe la sostuviese un sistema de creencias? Pudiese ser refutada, ¿verdad que sí? Pudieras perderla, cambiarla. Pero ¿qué si tu fe la sostiene? La roca inconmovible de los siglos, que es Jesús. La iglesia del Señor efectivamente tiene un fundamento. En segundo lugar, también tiene la iglesia del Señor poder. Vemos la segunda parte del verso 18, ¿me acompañan? Continúa el Señor hablando diciendo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Las puertas del Hades, esta interesante frase que comienza con la descripción de unas puertas, en primer lugar hace referencia a los poderes que los gobernantes de este mundo ostentan, ya que eran las puertas de la ciudad donde la gente de influencia y de autoridad decidían todo asunto civil, político, económico, religioso. Por otra parte, el Hades es el lugar de los muertos, el equivalente en el Antiguo Testamento al Seol. La frase en sí es una descripción, repito, de los poderes de la muerte. Aquellos gobernantes decididos a destruir la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no está exenta, definitivamente no lo está, y lo sabemos bien, y lo sabes tú mejor que nadie. No estamos exentos de ataques feroces, crueles y mentirosos. Como en el caso de la barca, ¿la recuerdan? En medio del mar de Galilea, cuando el viento contrario la azotaba terriblemente, la iglesia será sacudida justo como en este momento la azota el humanismo, como en este momento la amenaza la ideología de género, por ejemplo, o las religiones mismas. La atacan sin clemencia. Lo cierto es que Jesús nos ha hecho una promesa. Estos ataques nunca, nunca, nunca prevalecerán. Hablando de himnos, como el que cantábamos al principio de nuestra reunión, Sumillosa Virtual, escuchemos con los oídos pero con el corazón este preciosísimo himno que cantaban nuestros hermanos del primer siglo. Algunos de ellos pudieron haber conocido al Señor. Este himno se encontró como parte de los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran. Escucha lo que dice este himno. Yo era como un marinero en una barca. En la furia de los mares estaban sus olas y sus oleajes rugieron contra mí. Un viento de confusión soplaba y no había brisa para restaurar el alma, ni un camino para hallar el rumbo en la superficie de las aguas. El abismo resonaba con mi gemido y mi alma descendía a las puertas mismas de la muerte. Yo era como un hombre que entraba en una ciudad fortificada y buscaba refugio en un muro escarpado, esperando ser liberado. En ese momento yo me apoyaba, Señor, en tu verdad. Oh Dios mío, porque eres tú quien establecerá los cimientos sobre la roca y la estructura en la cuerda de la rectitud y la plomada en la verdad para probar las piedras probadas, con el fin de construir un edificio robusto que no se tambaleará y que ninguno
que entre allí, caiga o tambalee. ¿Qué les parece este himno del primer siglo? Precioso, ¿verdad? Los discípulos de Jesús no se aferran a esta vida, ni siquiera le temen a la misma muerte, ya que el Maestro y Señor, aquel que venció, repito, la misma muerte, nos enseñó y dijo: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida a causa de mí, la encontrará. ¿Cuáles son los ataques que tu fe en Jesús ha recibido últimamente? ¿Cuál pudiera ser el enemigo más temible que tu fe pudiera enfrentar? Déjame hablarte de algunos enemigos de la fe, ¿sí? Y es que algunos de nosotros tomamos estos enemigos muy en serio y la verdad, según como nos lo enseña el Señor, a veces tememos más a la misma muerte que al Señor mismo, ¿no? ¿Cuál pudiera de esos enemigos ser aquel que pudiese hacer tu fe tambalear? ¿La mentira? ¿La decepción? ¿La muerte? ¿Otro? Mañana, durante nuestra reunión en OSI, aquí en su casa, estaremos dedicando un tiempo para platicar en mesas, acercar nuestras sillas unos con otros y compartir estas preguntas y orar unos por otros. La iglesia del Señor tiene un fundamento. ¿Quién es? Jesucristo mismo. También la iglesia del Señor se le ha dado poder, el poder de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Por último, también Jesús ha prometido a su iglesia autoridad. ¿Autoridad para qué? Verso 19, ¿me acompañan? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Según el libro de Apocalipsis, las llaves representan, en primer lugar, autoridad. ¿Recuerdan cuando Juan recibe la revelación increíble de Jesucristo en el capítulo 1? Dice en el verso 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su mano derecha sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Dice, y tengo las llaves, en este caso de la muerte, autoridad completa sobre la muerte, quién va y quién no va. En otras palabras, tengo autoridad sobre la muerte y el Hades. También en el Apocalipsis escuchamos a Jesús decir en el capítulo 3, verso 7, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Interesante referencia, la llave de David. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta imagen de las llaves hace referencia directa a un mayordomo que tiene autoridad, que tiene derecho, que tiene libertad de hacer uso de estas llaves. Claro que el sentido del humor ha llevado esto a la exageración de muchas maneras y le ha dado a Pedro el derecho, literalmente, las llaves del cielo, y por lo tanto se le atribuye humorísticamente el derecho de decir quién entra y quién no entra. Pero es a los fariseos y escribas a los que Jesús denuncia con las siguientes palabras, si las recordamos. Dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes, pero tampoco dejan ustedes entrar a otros. Capítulo 23, verso 13. Los fariseos no decían quién entraba al cielo y quién no entraba al cielo, sino que con sus enseñanzas corruptas disuadían, prevenían, evitaban que las personas pudiesen recibir el Evangelio y así entrar y participar del reino de los cielos. ¿Recuerdan cómo terminó nuestra enseñanza de la semana pasada? En el verso 12, entonces entendieron los discípulos que no les había dicho
que se guardasen de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos que disuadía a las personas para entrar en el reino de Dios. Darle las llaves a Pedro implica que las llaves de la enseñanza de su palabra le han sido dadas a Pedro y después de esto a todos los discípulos y por último a la iglesia. Muchos son los pasajes que nos hablan en el Nuevo Testamento acerca de esto, pero me limito a decir lo siguiente, así como la revelación de Jesús no le fue dada a Pedro solamente, sino que escondiendo estas cosas de los sabios y entendidos, se las reveló a los niños, a Pedro y a los niños. Así también la confesión, ya lo platicábamos, hecha por todos sus discípulos, es después Pedro el que la verbaliza, representando a los discípulos. De la misma forma, la autoridad de atar y desatar los significados, de desatar y atar los principios, de atar y desatar las advertencias y juicios que existen en la palabra de Dios, le fueron dadas a la iglesia del Señor en general. Vayamos al capítulo 18 y lo veremos con más detalle cuando pasemos por allí. Pero en el verso 15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te oye, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oye a ellos, escucha esto, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Verso 18, de cierto te digo que todo lo que aten, está hablando en plural, viene hablando de la iglesia, todo lo que la iglesia aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten será también desatado en el cielo. De manera que esta autoridad de leer, de tener, de interpretar, de guardar, de obedecer, de determinar la palabra de Dios, le ha sido dada a su iglesia, a sus discípulos, a ti y a mí. Tengo unas preguntas antes de orar, unas preguntas que estaremos, repito, mañana conversando unos con otros a la mitad de nuestra reunión aquí en OSI. ¿Cuántas veces recuerdas en el libro de Mateo a Jesús haciendo énfasis en que sus discípulos no solo aprendemos y practicamos, sino nos da la responsabilidad de enseñar su palabra? ¿Cuántas puedes recordar? Otra, ¿cómo te hace sentir el hecho de que parte de tu responsabilidad como discípulo es trazar bien la palabra del Señor? Participar no solamente en guardarla, sino en enseñarla. Y la última, antes de orar. Sí, si el papel de la enseñanza bíblica no estuviese en manos de las personas que amamos a Dios y su palabra, ¿en manos de quién piensas que debería de estar? En otras palabras, ¿quién va a cuidar más del texto bíblico? Escucharlo con atención, de no violentarlo, de no forzarlo, de no usarlo como un pretexto, de no introducirles pensamientos humanos. Repito, si el papel de la enseñanza bíblica no está en las manos de los discípulos que amamos al Señor y su palabra, ¿en manos de quién piensas que debería de estar? ¿Oramos? Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Te adoramos, Señor, porque tu iglesia tiene un fundamento inconmovible. La piedra que los edificadores desecharon, Señor, ha venido a ser cabeza del ángulo. Te damos, Señor, precioso, las gracias y te alabamos, Padre, porque en medio de los embates de todas las fuerzas del mal, tú prometes que nunca, nunca estos ataques en contra de tu iglesia, en lo individual, en lo familiar, en lo colectivo, jamás prevalecerán si nosotros perseveramos en tu gracia y en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Si nosotros perseveramos en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en las oraciones, en la comunión unos con otros. Señor, no hay diablo que nos pueda arrebatar de tus manos. Y Señor, nos has dado tu preciosa palabra.
No podemos fingir el amor a ella. Ayúdanos a que esta sea nuestra delicia, nuestra meditación de día y de noche. Ayúdanos, Señor, que la amemos tanto que sea ella, Señor, nuestra brújula, nuestro estandarte. Y que aprendamos, Señor, a vivir por fe a la luz de tu palabra. Para, Señor, conocerla, amarla, vivirla, defenderla, enseñarla, protegerla, cuidarla, darla a conocer, compartirla. Señor, gracias por tu iglesia. Gracias por edificar tu preciosa iglesia. Y gracias, Padre, que todos estos sueños de tener en Israel un reino de sacerdotes que te representaran en este mundo de quebranto y de dolor, Señor, ahora son cumplidos en tu iglesia. Señor, al que nos amó, al que nos limpió de nuestros pecados con su sangre y nos hizo un reino de sacerdotes para Dios. A Él y solo a Él le damos gloria y honra y majestad. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y los sumillosos y semillosos, decimos amén.